Hola amigos, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo. A continuación le vamos a explicar acerca de los métodos de las cadenas de caracteres en Java. Sí, pero antes de entrar a los métodos, le queremos explicar de manera sencilla qué es la programación y qué es el lenguaje Java. Programación es la ciencia de programar sistemas o software, ¿sí? Que van desde los más sencillos hasta los más complejos, utilizando códigos que la computadora puede interpretar, puede entender. En la programación se usan diferentes lenguajes de programación. En este caso, vamos a utilizar el lenguaje Java. ¿Qué es el lenguaje Java? Es un método muy utilizado alrededor del mundo por su sencilla sintaxis y su código es muy legible. Este lenguaje está muy orientado a objetos. En este caso, en este video, vamos a utilizar Java para estos métodos, que es el char_add, el concat, el equal, el index of, el substring, el length, el replace y el split. El método char. Este método se lo utiliza para obtener el valor del carácter en la posición del índice especificada dentro de un objeto de tipo string. El índice comienza en 0, lo que significa que el primer carácter de la cadena tiene un índice de 0, y así sucesivamente. Su propósito es volver el carácter en la posición especificada dentro de una cadena de caracteres en Java y otros lenguajes de programación similares. El método concat. Este método se lo utiliza para concatenar una cadena de caracteres con otra, de modo que se devuelva una nueva cadena que contenga ambas cadenas juntas. Se utiliza para concatenar una cadena de caracteres con otra en Java. Su propósito es proporcionar una forma conveniente para concatenar dos cadenas de caracteres. El método isQual es un método en Java que determina si las instancias del objeto especificado se consideran iguales. El propósito de este método es asociar a todo objeto un texto representativo y proporcionar una forma de comparar si dos objetos son iguales en términos de su contenido, en lugar de si son la misma instancia. El método indexOf se usa para obtener el valor entero de un índice particular del objeto tipo string, en base a los criterios especificados en los parámetros del método indexOf. El argumento che especifica el carácter que se desea buscar. El propósito de este método es proporcionar una forma de buscar la primera aparición de un carácter o subcadena específica en una cadena. Esto puede ser útil en varias situaciones, como cuando se desea encontrar la posición de un carácter delimitador en una cadena para dividirla en subcadenas. El método substring. La función substring, inicio, in y final, es un método que se utiliza en muchos lenguajes de programación para obtener una subcadena de una cadena de texto. Permite extraer una posición específica de la cadena original, comenzando desde el índice de inicio hasta el índice final especificado. El propósito del método substring inicio y final es extraer una subcadena específica de una cadena de texto más larga. Permite obtener una posición de la cadena original basándose en los índices del inicio y final y proporcionados. Length. La función length es una función que se utiliza para determinar la longitud o cantidad de caracteres en una cadena de texto. El propósito de length o la propiedad length es proporcionar información sobre la longitud o el tamaño de un objeto, como una cadena de texto de una lista, un arreglo o una estructura de datos similares. El método replace toma como entrada dos caracteres, el viejo y el nuevo. Luego busca todas las ocurrencias del carácter viejo en una cadena de texto y las reemplaza por el carácter nuevo. Finalmente, devuelve la cadena resultante con las modificaciones realizadas.
El propósito. El propósito del método replace es reemplazar todas las apariencias de un carácter específico en una cadena de texto con otro carácter. Split. Definición. Es un método en Java utilizado para dividir una cadena de texto en subcadenas más pequeñas, utilizando un patrón específico, expresión regular, como criterio de división. El propósito de split es permitir la división de una cadena de texto en subcadenas más pequeñas con base en un patrón determinado. Esto puede ser útil para separar palabras, frases, valores numéricos u otros elementos en una cadena. Muy bien, amigos. Hemos escuchado de manera teórica lo que son los 8 métodos más utilizados en Java. Ahora vamos a practicar. Vamos a poner en práctica los 8 métodos. Es decir, la teoría la vamos a mandar a la práctica. El siguiente ejercicio dice, dado el siguiente texto, hola mundo, que va a ser la cadena string, aplicar los 8 métodos que se ha estudiado. Y sin más que decir, vamos al next bean. Listos, amigos. Aquí estamos en el next bean. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio aquí. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto. ¿Sí? Creamos un nuevo proyecto aquí en la carpetita que está aquí con el más verde. Elegimos aquí Java Application. Siguiente y ponemos el título que nosotros deseemos. En este caso voy a poner métodos Java. Finalizamos y se nos crea nuestro archivo main, que es el archivo principal. Le borramos los comentarios y aquí es donde nosotros vamos a hacer cada método. ¿Sí? El primer método que vamos a ver será el char, ¿verdad? Acuérdense que el ejercicio decía que de una cadena de texto. ¿Cuál era la cadena de texto? Vamos a llamarla o vamos a crear una variable que se llame cadena y se va a llamar hola mundo. ¿Sí? Y no nos olvidemos el punto y coma. De esta cadena que nosotros hemos creado, vamos a aplicar los 8 métodos. ¿Sí? El primer método era el char. ¿Qué me permitía el char? Obtener el primer carácter de la cadena. ¿Y cómo lo hacemos? Primero iniciamos con el char. ¿Sí? La palabra clave char. Luego creamos la variable que se llame primer carácter. ¿Va a ser igual a qué? A la variable cadena que nosotros creamos en la parte superior, punto charar, que ustedes se dan cuenta que aquí me sale automáticamente. Doble clic y aquí vamos a decirle qué valores que queremos obtener. En este caso vamos a obtener el primer carácter. Y en programación recuerden que el primero inicia con 0, el segundo con 1, el tercero con 2 y así sucesivamente. En este caso queremos el primer carácter, por eso va 0 y punto y coma. Y luego vamos a usar el System.out.prime para imprimir, ¿sí?, la respuesta. Ponemos primer carácter, 2 puntos, espacio. Y para concatenar usamos el más. ¿Y llamamos a qué? Llamamos a la variable que se llama primer carácter. ¿Sí? Y listo, ya hemos hecho el primer método. Ahora vamos a hacer el segundo método, que es el concat. ¿Sí? Aquí mismo, en el mismo documento, vamos a usar el concat. ¿Sí? El cual dice que hay que concatenar un signo de exclamación al final de la cadena. Entonces, vamos a crear, lo primero que hay que hacer es crear una variable. Como vamos a crear una variable de texto, ¿sí? Hay que definir el tipo que va a ser esa variable, ¿verdad? Entonces aquí ponemos una variable que yo la voy a llamar ejemplo, ¿sí?
¿Llamamos a quién? A nuestra variable cadena. ¿Sí? Que la creamos al inicio. Punto concat. Aquí está. Para concatenar. ¿Qué hay que concatenar? Aquí le vamos a poner entre comillas. Acuérdense que las comillas es para texto. El carácter, cadena de texto. Todo lo que tiene que ver con letras. Entre comillas. Siempre y cuando no sean palabras claves del lenguaje de programación que estén usando. Aquí vamos a poner el signo de exclamación. Sí, perdón, el signo de exclamación y el punto y coma. Y asimismo imprimimos, ¿sí? Ese resultado. Vamos a poner cadena, aquí vamos a poner cadena concatenada. Dos puntos, espacio, vamos a concatenar, ¿sí? Y llamamos a nuestra variable, que en este caso se llama ejemplo. Y tenemos hecho el segundo método. Ahora vamos a hacer el tercero. ¿Sí? ¿Cuál era el tercero? El equal. El que me ayudaba a qué? A comparar. ¿Verdad? Nos ayudaba a comparar si era verdad o no, que se repetía o una cadena de texto. En este caso, como queremos saber si es verdad o es falso que se repite una cadena de texto, vamos a crear una variable así como lo hemos hecho anteriormente. Pero en este caso, la variable va a comenzar, ¿sí? Tipo booleana, que va a arrojar un valor verdadero o un valor falso. ¿Sí? En este caso vamos a poner igual. ¿Sí? Igual va a ser igual, ¿sí? ¿A qué? A nuestra cadena, ¿sí? A nuestra variable cadena punto equal, ¿sí? Aquí está, equal. Y dentro de de ese método vamos a poner la palabra hola mundo para ver que si es verdad o es mentira, ¿sí? Si es verdadero o es falso, esta parte de aquí. Si es que se parecen o no, esta parte de aquí. Entonces, vamos para imprimir el resultado, ¿sí? Vamos a imprimir el resultado y ponemos el hola mundo es igual, ¿sí? Y también ponemos el signo. Es igual. Y aquí vamos a concatenar, ¿sí? Con la variable igual. Y está hecho el tercer método. Ahora vamos con el cuarto método, el cual es el index of. ¿A qué me ayudaba el index of? A saber el índice de un carácter, ¿verdad? Entonces yo voy a usar el index of. El index of. Encuentra el índice de la primera aparición del carácter M en la cadena, me dice el ejercicio. Entonces, como queremos ver cuál es el índice, entonces, lógicamente va a ser tipo entero, ¿verdad? Tipo entero, índice va a ser igual a quién? A cadena, ¿sí? Punto index of, que es la que vamos a usar, index of. ¿Sí? Y aquí le decimos, queremos saber dónde está la letra M. ¿Sí? Y así mismo vamos a imprimir ese resultado de ahí. ¿Sí? Vamos a decir que el índice M, el índice de M es, y concatenamos con nuestra variable índice. Y ahí hemos hecho el cuarto método. Ahora vamos a hacer el quinto método.
¿Sí? Y como ustedes están viendo, es sumamente sencillo aplicar los métodos en Java. La length, ¿qué nos permitía length? Saber la longitud de nuestra cadena, ¿verdad? Entonces vamos a, asimismo, in, porque es la longitud, si es 10, 15, 20 la longitud, va a ser in, número entero. Creamos la variable que nosotros, con el nombre que nosotros decíamos, llamamos a nuestra cadena con la cual estamos trabajando y ponemos length. ¿Sí? Length. Ahora, esa parte de ahí también la tenemos que imprimir. ¿Sí? Vamos a imprimir la longitud de la cadena es. ¿Sí? Y concatenamos y llamamos a nuestra variable longitud. Y ahí estaría el quinto método aplicado. Ahora vamos al sexto método. Dice, reemplaza todas las apariciones del carácter O por el E. ¿Sí? Asimismo, ahora vamos nosotros a reemplazar. ¿Sí? Como vamos a utilizar un texto, entonces la variable que nosotros creemos, ¿sí? Va a ser string, tipo string. Entonces llamamos a la cadena con la cual estamos trabajando, punto, el método, en este caso es el replace, acuérdense. ¿Sí? Y vamos a poner la cadena que queremos reemplazar. En este caso, queremos reemplazar la O. ¿Por quién? Y acá vamos a poner la cadena o el carácter que queremos que se ponga el nuevo por la E. De esta manera, la O y la E. Y imprimimos ese resultado de ahí. ¿Sí? Ponemos cadena reemplazada. ¿Sí? Y concatenamos nuestra variable. ¿Sí? Con nuestra variable. Ahí estaría el sexto método. Y el séptimo, que vamos a ver con el split. ¿Sí? El séptimo método, el split. ¿Sí? Dice divide la cadena en partes separadas. ¿Sí? Entonces vamos a separar. Como va a ser cadena texto, ¿sí? Y aquí usamos los corchetes, ¿sí? Para ordenarle que va a estar separada las cadenas. ¿Sí? Creamos la variable que nosotros deseamos, en este caso va a ser partes igual. ¿Igual a qué? A la cadena que estamos trabajando, ¿verdad? La cadena que estemos trabajando. Entonces, aquí voy a llamar a la cadena punto split. ¿Sí? Y aquí la pongo en ese corchete un espacio, porque va a ser la separación. ¿Sí? Va a ser la separación. Entonces yo voy aquí a crear un mensaje, ¿sí? Un system out prime para poder poner la cadena. Solamente que aquí, en este caso de aquí, sí vamos a utilizar un for. ¿Sí? En este caso, el for lo vamos a utilizar para que me recorra la cadena y me la vaya separando. Entonces, dentro de ese for que pongo, string parte. Voy a poner string partes, ¿verdad? Dos puntos, ¿sí? Partes, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Luego, abrimos llave, enter, ¿sí? Y en esta parte de aquí, vamos a imprimir el mensaje, ¿sí? Aquí va parte, ¿sí? Aquí creamos una variable aquí,
¿sí? Esta es una variable nueva donde va a guardarme las partes. Y aquí voy a imprimir el mensaje, ¿sí? De esta variable de parte. ¿Sí? Entonces yo aquí voy a poner parte. ¿Sí? En esa parte de ahí. En esa parte de ahí. Muy importante, que es el séptimo método. Y el 8, que es ¿cómo es? El substring, ¿sí? Que me permite prácticamente extraer. ¿Sí? Me va a permitir extraer algo. La subcadena en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pongo yo? Pongo string porque voy a tener eh, la variable contexto, ¿sí? Subcadena, donde va a ser igual a qué? A la cadena punto string. La cadena punto substring. ¿Sí? Y aquí pongo el índice. ¿Sí? Substring. ¿Sí? Y pongo el índice que quiero que me extraiga. 5,10. ¿Sí? De esa manera. ¿Sí? El 5, que es hasta donde quiero que me extraiga, y 10, el total de la cadena. ¿Sí? Y luego vamos a imprimir. ¿Sí? Con un system prime. ¿Sí? Subcadena, espacio más, y llamamos a la variable subcadena. Y de esa manera hemos hecho los 8 métodos. Hemos aplicado los 8 métodos. Ahora vamos a ejecutar, ¿sí? Para que nos imprima. Pero para que no nos salga así todo feo, ¿sí? Voy a poner aquí como un separador. ¿Sí? Como un separador. En todas voy a poner este separador para que me separe, ¿sí? Y no se me pegue la información y podamos verla de una manera más ordenada. ¿Sí? Porque el programador debe ser ordenado. Muy importante esa parte de ahí. Entonces vamos a ejecutar y a observar cómo nos funciona nuestro método. Y miren, aquí está, primer carácter, la H, ¿sí? Con el char add. Cadena concatenada, hola mundo, y aquí está la concatenación, ¿sí? Que es el concat. Aquí me dice el hola mundo es igual, verdadero, ¿sí? Verdadero, que ese era el igual, ¿sí? El igual era que me decía si es verdadero o falso. El siguiente es el índice, ¿sí? El índice, que es index of. El que sigue es la longitud, length. Miren que aquí me dice que la longitud de la cadena es 10. Y acá me está usando el método replace, que es reemplazar. Si ven que ya me reemplazó la O por la E. Todas las O que tenía esta cadena me la reemplazó por la E. Aquí la parte del split, ¿sí? Lo que hace es separarme la cadena. Hola, mundo. Y por último la subcadena, que es mundo, ¿sí? Que es el método substring. Y de esa manera hemos aplicado los 8 métodos más utilizados a nivel mundial. ¿Sí? El que más los programadores más usan. Pero recuerden, existen más métodos. ¿Sí? Existen más métodos para manipular o manejar las cadenas de texto dentro del lenguaje de programación Java. Y con nosotros esto es todo. Espero que les haya gustado este video. Hasta una nueva oportunidad.